Estaba preparando un video para YouTube sobre el tema del copyright, pero mejor no quise perder el tiempo en una batalla perdida y opté por buscar la manera en cómo puedo evitarlo. Total, quejarme no servirá de nada. Por ende, tomé el guión de un análisis que ya tenía, lo reescribí un poco, lo grabé más suelto a como lo hice en su momento y edité intentando eludir el reclamo. Si están viéndolo quiere decir que dio resultados, pues antes el contenido de esta película ya había sido reclamado, por lo que me vi en la necesidad de borrar el video. Entonces, espero disfruten el análisis de esta joya cinematográfica a la cual deberían darle otro disparo. Como la sección del canal. O en caso de no haberla visto, ojalá el video logre motivarlos para hacerlo. Créanme, no se van a arrepentir, ya que esta peli es una de las razones por las que su servidor se enamoró del cine. Hoy indagaremos en la obra maestra que ganó el Oscar en 2006 como mejor película extranjera. Con ustedes, La vida de los otros. Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedaba dividida en 4 sectores de ocupación: soviético, estadounidense, francés e inglés. Conforme pasó el tiempo, las malas relaciones entre los comunistas crecieron tanto que llegaron a un punto en donde solo había 2 ideales políticos. Y finalmente en 1949 solamente existían 2 Alemanias: la República Federal Alemana, RFA en el occidente, y la República Democrática Alemana, RDA, en el oriente. La primera estaba formada por los sectores estadounidenses, francés y británico, mientras que la otra parte era controlada por el sector soviético. La capital de Alemania, Berlín, quedó dividida, y se crearon 81 puntos de paso entre las dos zonas. Sin embargo, la maltrecha economía soviética y la floreciente Berlín occidental hicieron que en 1961 más de 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania oriental para adentrarse al capitalismo de la Alemania occidental. La RDA comenzó a perder habitantes, principalmente de la clase alta, por lo que la noche del 12 de agosto de 1961 decidieron levantar un muro provisional que separaba las dos partes de Berlín y cerrar 69 puntos de control, pasando de 81 a solo 12 abiertos. Después se le agregó un alambrado de 155 kilómetros y poco a poco comenzó a ampliarse hasta llegar a límites insospechados, con el deseo de fortalecer la seguridad de la frontera. La construcción terminó siendo una pared de hormigón cuya altura aproximada fue de 4 metros, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia y una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse a ella. Si esto no era suficiente, el muro contaba con una fosa llena de alambres acompañada de una carretera donde solo circulaban vehículos militares. Además contaba con sistemas de alarmas, torres de vigilancia y patrullas las 24 horas, llegando a tener una longitud de 43 kilómetros sobre toda el área limítrofe, mientras lo demás estaba protegido por vallas. El muro de Berlín había sido edificado. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esta clase de historia con la película que hablaremos el día de hoy? La vida de los otros, o Das Leben der anderen, les gusta mi alemán, transcurre en la época de la República Democrática de Alemania, donde la ideología central era el socialismo. La RDA había prohibido la comunicación con la RFA debido a las discrepancias que tenían con respecto a su forma de gobierno. Para asegurarse que la ideología de la RDA no se viera comprometida o resquebrajada, inauguraron la Stasi, un organismo de inteligencia nacional que en papel tenía el objetivo de proteger a los ciudadanos, aunque la verdad fue muy distinta. Pertenecer al sistema de espionaje alemán implicaba vigilar a la población violentando su privacidad, servir información importante a los altos mandos que pusiera en riesgo la doctrina democrática, por no decir dictadura, y desbaratar cualquier actividad donde el ciudadano se viera incitado a darle la espalda a la RDA. Bajo la mentira de la democracia, la Stasi llevaba operaciones encubiertas, espionaje y recopilaba información para el gobierno. Mayormente la información era sacada despedazando los derechos de los ciudadanos. Mariana Lezoffi sostiene que el daño más grande que el socialismo infligió en los países que lo pusieron en práctica no fue económico, sino espiritual. Robar, mentir y espiar se volvieron cosa de todos los días. Para llevar a cabo la Stasi, los involucrados en la organización debían ser personas frías, calculadores, invisibles ante la sociedad, y no dejarse seducir por los placeres de la vida. En pocas palabras, debían dejar su humanidad a un lado para conseguir el progreso de la nación. El inicio de la película nos presenta al general Werner Wissler, un integrante de la Stasi condecorado, eficiente y comprometido con la RDA, quien tan solo mediante un puñado de escenas nos demuestran que cumple con los requisitos de la deshumanización que conlleva pertenecer a la organización. La secuencia del interrogatorio es fantástica, porque no solo muestra cómo trabaja uno de los grupos de espionaje más sofisticados de la época, también pone en contexto la sutil manera en cómo el organismo se adentró en la vida de los alemanes. Primero nos muestran a Wissler interrogando a un sospechoso de haber ayudado a escapar a un ciudadano al oeste,
este. El personaje le pide al prisionero que coloque las manos debajo de los muslos con las palmas hacia abajo, y aunque parece un simple movimiento para asegurarse de tener tiempo de reacción en caso de que el prisionero intente atentar contra su figura, en verdad la acción significa mucho más. Por ahora es importante tenerlo en cuenta solamente. El interrogatorio hace un constante overlap con la escena de la escuela, en donde el general utiliza el audio del momento para enseñarle a los alumnos cómo deben actuar en función del país, refiriéndose al interrogante como enemigo y enseñándole a los jóvenes la paciencia que deben tener si quieren conseguir información, denota su insensibilidad ante la situación. Metódico y empedernido es la manera en cómo Whistler labura y vive. Uno de los estudiantes cuestiona la situación mostrando un poco de compasión por el prisionero, diciendo que es inhumano, y miren lo que pasa. ¿Por qué le mantiene despierto tantas horas? Me refiero a que es inhumano. El general coloca una pequeña marca en el nombre del alumno. Tan solo esa pizca de misericordia fue suficiente para poner en duda su ideología, su valor para el país. El general marca al alumno para ser una posible víctima de la Stasi, un posible ciudadano que merece ser espiado, pues su benevolencia demuestra que no es un hombre digno de pertenecer a la organización, pero quizás pueda volverse aquel hombre que ponga en peligro el socialismo de la RDA. La empatía y la humanización están relacionadas con la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Estas habilidades pueden ayudar a mejorar la interacción entre las personas y a construir una cultura de apoyo. Sin embargo, la RDA, al tener un sistema socialista, era indispensable que las personas vivieran única y exclusivamente a través de lo que generaba el país, incluyendo su cultura. Pasa tiempo durante el interrogatorio. El prisionero agotado y la luz iluminando el escenario manifiesta el transcurso del día a la noche. Whistler, nuevamente dándole consejos a los alumnos, dice que un mentiroso siempre escupe las mismas frases porque se las aprende. Solo es cuestión de cansarlo para que las olvide o confiese. Finalmente el hombre se quiebra confesando el nombre del sujeto que escapó, y una vez que el prisionero sale del cuadro, observamos al general desmontando la silla donde estaba sentado. Pero, ¿por qué? En este plano podemos apreciar un trapo siendo retirado del asiento, con mucho cuidado y guardado en un frasco. Recuerdan esta acción, ¿cierto? El colocar las palmas en la silla no era para evitar cualquier contraataque. En realidad, el prisionero estaba impregnando su olor en un trapo que se encontraba sobrepuesto y oculto en el asiento. Whistler le recuerda la importancia de esto. Un trapo con el olor del enemigo es fundamental para las pruebas con los perros. Ahí va otra breve clase de historia. A partir de 1975, los perros rastreadores comenzaron a utilizarse para seguirle la pista a espías y a otros enemigos del Estado. Un uso muy curioso fue el de la identificación de olores. Desde 1973, la Stasi había estado recopilando muestras de olores de una gran cantidad de ciudadanos. A menudo se hacía con una silla especial, en la que se le pedía al sujeto que se sentara durante un interrogatorio. La silla contaba con un paño y polvo en la parte superior del asiento, que se sujetaba con una mano extraíble. El sujeto tenía que sentarse en la silla durante 10 minutos, y una vez finalizado el interrogatorio, se le quitaba el paño e inmediatamente se guardaba en un frasco de vidrio. A veces, los funcionarios de la Stasi no perdían el tiempo con sutilezas, y directamente les decían a los sospechosos que se pusieran el paño debajo de las axilas o incluso bajo los pantalones, en el área de la ingle. Con el tiempo la Stasi llegó a tener miles de frascos. En 1979 se comenzó a utilizar la identificación de olores en un intento por encontrar disidentes. Christy McCracken, en su libro sobre la Stasi titulado Seduced by Secrets, Inside Stasi's Spy Tech World, comenta un caso en el que los funcionarios de la Stasi buscaron la coincidencia de los olores de 51 sospechosos sin éxito. No obstante, sí encontraron una coincidencia con un informante que trabajaba tanto con los subversivos como con el gobierno. Eso sí, en el paranoico mundo de la Stasi, es muy probable que se animara más de la cuenta a los perros y a los adiestradores a identificar sospechosos, lo que significa que probablemente se produjeron muchos falsos positivos. Después de la introducción, a Whistler le encargan una misión importante: espiar al escritor y dramaturgo de renombre George Dreyman y a su amada Krista Maria Seeland, una actriz de carrera turbulenta. Ambos están en la mira de la Stasi debido a supuestamente traicionar los ideales socialistas. Whistler decide llenar de micrófonos todo el apartamento de Dreyman e instalarse en la azotea del edificio para conseguir pruebas que demuestren su traición al Estado. La vida del escritor se encuentra abarrotada de arte, pasión y euforia.
sentimientos manifestados por medio de la danza, la literatura o la música, además de contar con una vida de ensueño para muchos, acompañado de una hermosa mujer. Draiman es un escritor con potencial desperdiciado por dedicar su trabajo a la RDA. Sus obras están mayormente influenciadas debido al miedo y la censura del régimen. En una escena, su esposa y él están conversando acerca de cómo ambos no son libres a pesar de su talento. Su trabajo siempre ha estado oprimido por el sistema o por aquellos quienes gozan de él. Tal como dice Krista María: no necesito este sistema, porque ellos deciden a quién se interpreta, quién actúa y quién puede dirigir. Mientras Krista María parla el diálogo, en el encuadre observamos una marioneta colgada en la pared, metaforizando el sentimiento del personaje, un objeto cuyo requisito para funcionar es la manipulación de las órdenes o acciones externas no propias. A lo largo de la película vemos que pertenecer al régimen totalitario de la RDA tiene sus recompensas, principalmente mundanas o materialistas, como el goce de un departamento, reconocimiento gubernamental, beneficios económicos, apreciación por parte de los altos mandos. Lo malo es el sacrificio a abandonar otras circunstancias que conforman al ser, sobre todo las artes, los placeres de la vida, los sentimientos, los pensamientos creativos y el drama de la existencia. Whistler es un hombre que debió reprimir sus sentimientos, aplastar la singularidad y por ende su subjetividad de las cosas. O se está en el sistema para vivir como privilegiado, o se está en contra para convertirse en un traidor. El general cree profundamente en lo primero, por lo tanto, lo ha llevado a perder el placer de subsistir. Si regresamos a la escena de la pareja o la marioneta y dejamos que siga la escena, el general se encuentra atento, escuchando lo que dice Krista María. Brevemente también se da cuenta de las similitudes en su vida con la de los artistas, una marioneta del sistema cuyas decisiones personales, forma de subsistencia, ideas y todo lo que le conforma, en realidad le pertenece a la Stasi. Además, el general comienza a entender el drama de la vida, conflictos, problemas y contrariedades que todos vivimos o actuamos. De ahí la palabra. Para muchos, el drama es agotador, estresante y lo mejor es evitarlo. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta que durante toda tu existencia jamás has tenido drama? ¿Qué pasa si jamás has tenido problemas? Todos lidiamos con estos. No obstante, si dejamos de tenerlos y solamente estamos existiendo, ¿en verdad estamos viviendo? Whistler por un instante se ha embriagado de drama debido a un problema personal que no es suyo, porque él no conoce dilemas ni goces, conflictos ni deseos, no tiene nada en su ser que no sea servir a la nación, motivo suficiente para aferrarse con uñas y dientes en la ideología del sistema, y razón por la que está tan metido que cuando es interrumpido provoca una graciosa reacción. La vida de los otros es una visión pragmática del individuo que se desarrolla en medio de un entorno establecido o uniformado, en donde lo más viable para el ser humano es seguir y cumplir con las reglas y normas del sistema, el cual se inculca, y del individuo que no ha sucumbido al idealismo de la vida, en donde cada acción o decisión que ha tomado en su existencia lo acerca a fundar un significado de la vida más personal, a partir del raciocinio y los sentimientos íntimos, exponiendo dos puntos de vista acerca de la existencia del ser humano: ser fiel seguidor de la doctrina social para gozar de los beneficios y perder la subjetividad de la vida, o desarrollar la subjetividad para enfrentar la doctrina social y convertirse en un peligro. ¿Qué más subjetivo que el arte? Ambas formas de verlo son válidas, pues en la primera, donde yace el general, podemos hacer funciones o exigencias como tener un techo, que no falte pan en la mesa, o fornicar cuando se nos plazca. No obstante, perdemos el deseo, los sueños, el drama de la vida, debido a que nuestro cuerpo y mente se irá únicamente en servir. Distintas escenas exponen el monótono y solitario estilo de vida del personaje. Además, la paleta de colores que suele rodearlo es oscura, o por lo menos tenue. El decorado de su departamento tan minimalista a la par de brutalista define con creces el ser de Whistler, una persona dura y sólida pero careciente de gracia, de emoción. Nadie niega que exista, pero nada hace que destaque. Incluso es una referencia a cómo su persona es insignificante para el sistema, un edificio del montón que en cualquier momento se puede construir otro. De ese grado es el valor de Whistler. Mientras en la segunda, donde se encuentra Draiman, nos volvemos comunicadores, la voz que muchos no tienen y el transmisor de mensajes que puede cambiar vidas, porque en muchas ocasiones no es el mensaje lo importante, es la manera en cómo se transmite, cómo se hace llegar. Pero bajo una vida llena de retos, complejidades y tragedias desatadas por la rebeldía de desafiar el sistema, el dramaturgo es una persona con singularidad y percepción subjetiva de las cosas, aquel individuo consciente del poder de la literatura, la música o las artes en general en la
vida del ser humano y cómo a través de estas tenemos la capacidad de expresar emociones. El arte ayuda a explorar experiencias, a abordar dificultades y a plantear adversidades, enriqueciendo la forma de subsistir y agregándole un valor a las emociones personales. El arte hiperboliza la vida. Por eso, el departamento del artista está constantemente desordenado a la par de abarrotado, con una iluminación amarilla acogedora, un piano, una máquina de escribir, revistas, libros, bocetos, etc. Porque Draiman tiene una mente abierta y curiosa que le permite indagar distintos caminos creativos, teniendo la habilidad de encontrar inspiración en situaciones cotidianas, como el suceso trágico que sacude su vida y en lugar de expresar sus emociones a través de las palabras, decide tocar el piano. Su departamento tan íntimo y acogedor declara la forma en cómo Draiman concibe la vida. El arte es la manera de pensar, de conectar socialmente y transmitir. Una comunicación que va más allá de la literalidad o lo mundano. Sin embargo, durante el relato apreciamos la paridad que existe en ambas ideas, el impacto del arte en la humanidad. El discurso del filme manifiesta cómo el arte logra unir a las personas de distintos pareceres políticos, sociales, culturales o personales, porque el arte permite transmitir y sobre todo comprender la naturaleza de una persona, de una circunstancia o de un suceso, sin necesidad de la creación de un vínculo. De hecho, los vínculos más puros se dan cuando recíprocamente compartimos nuestros complejos íntimos. Whistler es un individuo completamente obediente, de fase inmutable, que ha sido fiel a un sistema en donde si te resistes al régimen totalitario, terminarás destruido, por lo que mediante la vida del dramaturgo forja una conexión con el arte. A veces las emociones más profundas son imposibles exponerlas en literalidades, en especial porque involucra sobrepensar la forma de exposición, pero por primera vez, el general está dejándose llevar bajo el propósito de sentir. Conforme avanza la trama, este calculador hombre cada vez toma decisiones más viscerales o personales, porque quiere seguir sintiendo a través de la vida de otro, seguir adquiriendo una pasión en la música, la literatura, el teatro u otras artes. Mientras Draiman, siendo un hombre multifacético, con una vida sumamente dramática y sin hacer spoilers del final, hace lo que mejor sabe, expresar sus sentimientos por medio del arte, creando una sonata para un buen hombre. La vida de los otros demuestra el gran valor del arte como forma de expresión genuina para el individuo. En muchas ocasiones creemos que la existencia radica en la literalidad. Por ejemplo, la felicidad llegará si conseguimos una casa, logramos un trabajo o sobrevivimos dignamente. Y la tristeza, al ser una emoción negativa, debemos reprimirla para no sucumbir ante un sistema. No mostrar debilidad es la clave para subsistir. Son cosas tan exactas y mundanas que nos hace ignorar el poder único de la expresión, no solo de las palabras, la expresión artística, la principal vía de sublimación que ha logrado el ser humano a lo largo de su historia, pues gracias a ella somos capaces de hiperbolizar impulsos, instintos, traumas, dolores o felicidades, además de que existe la gran posibilidad de que otros individuos puedan conectar con nuestra forma de ser, nuestra manera de sentirnos, trascendiendo de las palabras para darle paso a la creatividad, ideologías o pensamientos. El arte es una forma de expresión subjetiva acerca de la vida, y si perdemos esto, es como si perdiéramos la identidad, en específico nuestra individualidad. La obra rompe con el concepto de ser más difícil adaptarse a una sociedad, o en este caso al sistema de la RDA, cuando lo verdaderamente complicado es conseguir una percepción personal acerca de las cosas. Lo difícil es dejar de ser una marioneta, y el arte quizás es la solución. Esa es la belleza de esto, y no hay ser humano en la tierra que no pueda apreciar esta belleza. Todo esto mostrado de manera magistral bajo la dirección y guión de Florian Hedbond, y con unas interpretaciones muy características de las piezas alemanas que entiendo no puedan agradarles a todos, pero no es debatible, son fantásticas. Aunque sin duda quien está sublime es Unriel Munge, en el papel del general Whistler, quien lamentablemente a sus 54 años falleció a causa de un cáncer de estómago. En conclusión, La vida de los otros es una pieza cinematográfica única, cuya historia tiene todos los elementos para abrirse un hueco en tu corazón, constantemente cambiando entre la tensión y la conmoción, personajes entrañables en los que podemos identificar conflictos y motivaciones fácilmente. La película es una interpretación de las personas que han creído vivir cuando solo se han vuelto una pieza de un colectivo, y cómo la transmisión o comunicación artística permite renacer de esto. Corazones que no están pereciendo ante un sistema e intentan dedicarse a desenmascarar ideales para lograr grandes cosas, como derribar un muro, no solo refiriéndome al muro de Berlín, sino a ese muro que es más peligroso e imperceptible, aquel que separa y aleja a las personas de poder valorar la verdadera existencia, un muro que no deja apreciar el poder y la belleza del arte.